Buenos días nuevamente para todos, que Dios les bendiga. Em, Recordarles, no sé cómo fue la dinámica ahorita en la clase anterior, pero pues la instrucción para todos fue conexión 40 minutos, aproximadamente lo que dure la conexión de Zoom, y el restante, el tiempo restante es trabajo autónomo de parte de ustedes. ¿Sí lo hicieron así ahorita? Sí, señor. Listo, Mira, gracias. Entonces voy a compartir acá con ustedes la unidad didáctica. Listo. Y nos vamos a ubicar, por favor, en la semana 3. Semana 3. ¿Me confirman, por favor, en qué página está? Yo no tengo aquí la paginación. 151. Gracias. Página 151. Semana 3. Por favor, coloquen la fecha del día de hoy, 5 de septiembre del 2024. Etapa de desarrollo, fase conocimientos previos. El propósito, recordar y reforzar los conceptos de programación vistos durante el trimestre anterior. ¿Alguien recuerda cuál fue el programa que vimos el trimestre anterior? En el cual, o el lenguaje de programación que trabajamos el trimestre anterior. Lo pueden escribir por chat, si de pronto alguien lo recuerda. Python, eso. Listo, gracias, Cerquera. Python. Entonces, la idea es, quiero que comprendan pues la dificultad de volver nuevamente a la virtualidad. Claramente la unidad estaba pensada de una forma. Yo sé que muchos de ustedes están conectados desde celular, entonces también comprenderé las dificultades que se les puedan presentar. De igual forma, pues procurar estar atentos y, y participar pues lo más posible en lo que se pueda. Les voy a dar 2 minuticos para que puedan escribir la clase. Por favor, estructuren la clase en el cuaderno, hagan la meta. Y ahorita le preguntaré para que se prepare. Le preguntaré a Sara y a Kenneth. Sara y Kenneth. En 2 minuticos les preguntaré la meta para que por favor me puedan colaborar. Listo, 1 minutico para que se vayan preparando Sara y Kenneth para leer su meta. 1 minutico. Listo, por favor, Sara, me haces el favor y me colaboras con tu meta. Vuelvo y repito el propósito, recordar y reforzar los conceptos de programación vistos durante el trimestre anterior, específicamente todo lo que trata con Python. Entonces, por favor, Sara, o alguno de los dos, háganme saber que están allí, porfa, sus metas, bien sea por el chat o activando el micrófono. Sara, ay, buena pregunta, cierto que son dos. Venga, a ver cuál fue la Sara que yo vi aquí. Sara Cardona, si es tan amable.
Refuerzo mis conocimientos del trimestre anterior y repaso sobre Python. Muchísimas gracias, Sara. Y por favor, Kenneth, si es tan amable, para poder avanzar. Recuerdo mis conocimientos del trimestre anterior para aplicarlos en este nuevo. Listo, muchísimas gracias a los dos y espero a los demás que tengan la clase escrita porque la próxima semana cuando nos veamos nuevamente presencial, pues voy a sellar la actividad. Vamos a arrancar, por favor, se dirigen, si esta era la página 152, por favor a la 154 si son tan amables, donde van a encontrar este mapa mental y lo vamos a diligenciar, por favor. Ah, bueno, ok, gracias. Página, aquí me corrige Solano en la 153, 153. Listo, y vamos a proceder a diligenciar este mapa mental, arrancando con la lectura por este sector, por aquí, lo cual me ayuda, por favor, con la lectura. A ver, aquí, Steven Cerquera. ¿Qué es Python? Ayúdame ahí con la lectura de lo que tengo señalado. Listo, es un lenguaje de información y programación interpretado. Listo, gracias. ¿Qué es Python? Es precisamente eso. Es un lenguaje de programación, es muy avanzado. Es un lenguaje de programación avanzado. Si usted le interesa, le llama la atención algo de que tenga que ver con programación, si a un futuro se quiere dedicar a las nuevas tecnologías, ser programador, trabajar desde casa o trabajar para empresas del exterior, probablemente, muy seguramente, le toque aprender Python, ¿sí? Ser más juicioso en este sentido. Yo apenas les di, digamos que un 1% de todo lo que es Python, una basecita, un abrebocas, ¿listo? Es un lenguaje de programación que sirve para hacer aplicaciones, que se utiliza para encriptado de monedas, que se utiliza para ¿cómo es que se llama? Sacar estadísticas de información, para creación de páginas web. Mejor dicho, es un lenguaje multinivel y aparte de ser multinivel, también se puede utilizar en diferentes plataformas. Ejemplo, se puede utilizar en Windows, o sea, nuestros computadores. Se puede utilizar, perdón, no, amor, gracias. Sí, sí, señor, gracias. También se puede utilizar en computadoras Macintosh, se puede utilizar en iPhone, se puede utilizar en Android. Sí, es un lenguaje, por eso recibe el nombre de multinivel y multiplataforma. Em, Adicional, entonces tenemos por este sector, esta es ya la primera parte que ustedes van a completar. Python utiliza algo que se llaman variables. No sé si alguno de ustedes recuerde qué es una variable y nos puede ilustrar a todos. Puede ser por el chat o habilitando, activando el micrófono. Si alguien recuerda qué es una variable para que podamos completar allí ese espacio. Listo, por aquí voy a apagar mi cámara un momentico por temas de conexión. Acá me dice que está como inestable, está como lento. Entonces me dicen, me escribe por aquí Solano, que es el nombre de un dato, más como pregunta, él me escribe. Y sí y no, Solano. Entonces, sí, efectivamente nosotros le brindamos el nombre a algo, pero ese nombre es el que almacena un dato que constantemente cambia. ¿Listo? Entonces vamos a escribir eso. Nombre que almacena un dato cambiante. Nombre, y recuerden, estamos aquí en la sección de variable. Nombre que almacena un dato cambiante. ¿Listo? Un ejemplo de un nombre de una variable que utilizáramos, por ejemplo, en alguna de las programaciones.
Aquí me escriben X, ¿cierto? Motorola, eso, el nombre que a usted se le ocurra. Es el nombre que le podemos asignar a una variable. Adicionalmente, decimos que una variable cuenta con unas características. Primer característica, la información que almacena o almacenada allí se puede modificar o puede ser modificada. ¿Qué quiere decir esto? Teníamos una concepción, e incluso la acabamos de leer, una concepción de que una variable varía, cambia, ¿cierto? Que cambia o puede cambiar constantemente. ¿Y por qué tenemos esa concepción? Porque los ejercicios que tal vez trabajamos en clase están más dados a eso, a que yo ingrese una información y esa variable pueda cambiar en cualquier momento. Pero no, una variable puede ser eso precisamente, puede variar, puede cambiar constantemente, como puede ser fija. Entonces a una variable yo le puedo asignar un valor o un dato y que esa variable se mantenga constante con ese dato o con ese valor. ¿Listo? Como puede también ser variable, como su nombre lo indica, puede cambiar constantemente. Y la segunda característica que tiene es que el nombre debe ser único, listo, y no se puede modificar. Ejemplo, si en la primera línea de nuestro código de programación nuestra variable se llamaba perro completamente en minúscula, más adelante cuando yo vaya a trabajar con dicha variable o la vaya a llamar o la vaya a utilizar para algún dato, no la puedo llamar como perro en mayúscula y con una sola R, porque ya estoy cambiando el nombre de esa variable. Y el programa lo que va a hacer es interpretarlo como si fuese una variable completamente diferente. Entonces el nombre debe ser único e irrepetible, no le puedo asignar a dos variables el mismo nombre, que es otro error, y no le puedo cambiar el nombre a esa variable, no la puedo escribir de forma diferente. Permítanme un segundito. Listo, disculpen. Y acá con niños pequeñitos la cosa cambia. Siguiente, sentencia. ¿Qué es una sentencia o qué viene siendo una sentencia en Python? En Python denominamos sentencia o es llamado sentencia toda instrucción, ¿listo? Toda instrucción que nosotros le brindemos a Python. Entonces, y no hablo solamente de Python en este caso, pero como porque una sentencia puede ser una sentencia que le damos al, no sé, a C++, a Arduino, mejor dicho, cuando hablamos de programación, la palabra sentencia se utiliza en todo lenguaje de programación, pero como en este caso estamos hablando de Python, vendría siendo una instrucción, para que lo escriban allí, instrucción interpretada por Python, instrucción interpretada por Python. Eso vendría siendo una sentencia. Toda instrucción que nosotros como programadores o como persona que estemos trabajando con el lenguaje de programación, le damos al software. ¿Listo? ¿Y qué tipo de sentencias? Acá les dejo dos ejemplos que pueden ser print. Alguien, por favor, alguien que recuerde y nos pueda aquí ilustrar para qué se utilizaba el print. Puede ser por el chat o habilitan allí su micrófono. En Python, ¿para qué utilizábamos el print? Es para mostrar algo en pantalla. Perfecto, listo. Print. La palabra textualmente en inglés significa imprimir, ¿listo? Y se utiliza para mostrar o imprimir en pantalla, ¿listo? Entonces van a escribir esto allí, mostrar o imprimir en pantalla. El siguiente, o otro tipo de sentencia que comúnmente se utiliza en Python, el input. ¿Para qué, si logran recordarlo, para qué se utilizaba el input en Python? Aquí me escribieron en el chat que el input se usa para presentar números reales o algo así. Bueno, no, no, en este caso sí se equivocó un poco, pero vale el- ¿Era la asignación del valor? no. Entonces, toda línea de código
a la que yo le agregue un input, quiere decir que el programa está esperando a que yo ingrese un dato. Si está de input escrito, quiere decir que va a haber un ingreso de datos, un ingreso de información. Entonces se utiliza para las entradas o los ingresos de datos. ¿Listos? Entonces, cuando ustedes hacían o hacíamos los ejercicios donde usted tenía que escribir un valor para que se sumara con el otro, en esa línea de código muy seguramente había un input, porque pues le iba a solicitar más adelante un valor para que usted lo pudiera ingresar. Entonces, para los que se acaban por ahí de conectar o tienen una mala conexión, aquí en input van a escribir entrada de datos. ¿Listo? Entrada de datos en input. En Python también se utilizan algo que se llaman las expresiones. ¿Listo? ¿Qué es una expresión? Es una combinación de valores, de variables y de operadores. ¿Listo? Cuando hablamos de operadores, podemos dar el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, aquí de los operadores matemáticos. ¿Listo? Todos conocemos cuáles son los operadores matemáticos básicos, ¿verdad? El de la suma, la cruz, el de la resta, el guión, el de la multiplicación, el asterisco, el de la división, la barra inclinada o el slash, ¿verdad? Pero no sé si ustedes recuerden que alguna vez lo utilizamos, creo que en una clase, el de la potencia, el de la potenciación, ¿qué icono o qué operador se utilizaría para generar una potencia en Python? Si de pronto lo recuerdan, no, creo que no. Entonces se los voy a escribir allí en el chat. Y es el doble qué. A ver si están despiertos y si están ahí atentos. En el chat lo escribí. El doble qué. El doble, eso, ahí me respondieron. El doble asterisco. ¿Listo? Cuando usted va a crear una potencia, ¿y qué es una potencia? Es un elevado a. ¿Listo? Por ejemplo, 2 elevado al cuadrado. Entonces, cuando usted quiere expresar ese elevado a generar una potencia, lo que debe utilizar es ese doble asterisco en Python. Si va a crear un módulo, ¿qué será eso del módulo? ¿Qué vendría siendo? Entonces, el módulo en Python se refiere a ese sobrante. ¿Listo? Entonces, si yo quiero que Python me muestre el sobrante de una operación matemática, ejemplo de una división, que me muestre cuánto sobra de la división entre 10 dividido 3. Ese sobrante me lo va a mostrar a través de un módulo. Y para el módulo yo debo utilizar un símbolo. Y ese símbolo vendría siendo el de, se los voy a escribir nuevamente en el chat, y alguien que habilite el micrófono y se lo diga a los demás. ¿El símbolo de qué? Porcentaje. Porcentaje. Listo, entonces por favor, allí donde están los espacios, completen. Listo, aquí donde dice potencia, colocan el doble asterisco, donde dice módulo, el símbolo del porcentaje. Y una división entera. Ejemplo, vuelvo a colocar el mismo ejemplito que di ahorita. 10 dividido 3, todos sabemos que eso da 3.333, bueno, así que 3 periódicos, ¿cierto? Entonces, si yo quiero que Python me muestre la división entera de 10 dividido 3, sí, pero que no me muestre todo ese reguero de chorrero de decimales, ¿qué es lo que debo hacer? Utilizar la división entera. Ya no utilizaría solo el slash, sino que utilizo algo adicional. No sé si ustedes lo recuerdan. ¿Qué simbología o qué operador matemático utilizaría allí? No, ni idea. Listo, entonces para la división entera utilizarían el doble slash, ¿listo? El doble barra inclinada. ¿Y qué haría en ese caso Python? Entonces yo le estaría brindando la instrucción a Python de que ya no me saque un valor decimal cada vez que haya, por ejemplo, una división y el resultado me dé un valor decimal, sino que me va a mostrar, perdón, me va a mostrar un valor entero. ¿Listo? Entonces ya si 10 dividido 3 da 3.333, no, me va a mostrar 3. Simplemente me va a mostrar 3 y va a dejar aparte o va a omitir todos los decimales.
Seguimos por este lado. Los tipos de datos que se trabajan en Python. Entonces, primer tipo de dato, el booleano. ¿Listo? O los booleanos. Puede que este concepto ustedes no lo tengan muy asociado, pero es algo que han trabajado muchísimo. Y todo dato booleano se refiere a los datos que varían, o sea, las variables. ¿Listo? Allí van a escribir variables. En programación, a todas las variables se consideran datos booleanos, o sea, que pueden cambiar constantemente. Entonces, allí van a escribir variables. Los datos de tipo string, ¿listo? A los datos de tipo string son denominados datos de cadena, ¿listo? Cadenas de datos van a escribir allí. Si les cabe, por favor, háganlo con letra pequeña. Yo sé que el mapa está pequeño. Cadenas de datos, ¿listo? En string van a escribir cadenas de datos. Que muy seguramente lo tengan presente. Un tipo de dato int. ¿Qué tipo de dato es? ¿O para qué se utiliza el int? Este está fácil. Puede ser por el chat. Activen el micrófono. Si tienen una vaga noción de o un recuerdo de para qué se utilizaba el int. Listo, por aquí me escriben en el chat que el int, perfecto, Parrado, el int se utilizaba para los números enteros. ¿Listo? Entonces, cada vez que yo colocaba un int, le estaba diciendo a Python que la variable que estaba asociada a ese int va a ser de un número entero. ¿Listo? 10, 12, 15, ¿sí? No, o sea, no me iba a admitir decimales ni ningún otro tipo de números, netamente enteros. Entonces allí van a escribir número o números enteros. Y el float, no sé si de pronto alguien lo recuerde vagamente, float. Si con el int solamente podía trabajar números enteros, con el float yo ya puedo entrar a trabajar todo lo que serían los números reales. ¿Listo? Todo número real. Pues aquí van a escribir números reales. Todo número real me lo aceptaría con un tipo de dato float. ¿Eso qué quiere decir? Que allí yo ya podría meter decimales, que yo podría ya meter otro tipo de expresiones matemáticas más avanzadas, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, otro tipo de numeración. No se me viene nada aquí a la mente. Ya dijimos, los naturales también podrían ir allí, ¿cierto? Todo lo que abarquen los números reales. Luego, tenemos aquí en nuestro mapita que en Python actualmente tiene dos versiones. Su versión inicial, que fue la de Python 2, que ya no es muy utilizada, y la versión actual, que es la de Python 3. ¿Listo? Entonces, espero que hayan alcanzado a diligenciar el mapa, si no, pues va a quedar también la grabación de este espacio, va a quedar subido en Q10. Ahora nos vamos a devolver un poquito, nos vamos a devolver y vamos a encontrar dos ejercicios. ¿Listo? Dos ejercicios de programación en Python. Vuelvo y repito. eh, yo entiendo que muchos no tienen computador, que tienen, o si tienen un computador, tal vez no tienen la posibilidad o no tienen el programa para poder hacer dicha programación, pero sí les voy a pedir evidencia que por lo menos lo intenten, así sea en el blog de notas o en algo, que hagan dicha programación. ¿Listo? Eso, esa va a ser la evidencia que voy a sellar la próxima clase cuando Dios y permita nos veamos de manera presencial la próxima semana, que usted tenga la clase estructurada en su cuaderno, que tenga la meta, que tenga el mapa completo, diligenciado, que tenga la fecha en la unidad y que haya intentado hacer esto. ¿Listo? Entonces puede ser una fotico, una evidencia ahí pequeñita, después me la presenta la otra clase. Entonces les voy a explicar aquí el funcionamiento de o qué es esta programación. ¿Listo?
A grosso modo, para no darle tanta vuelta a la programación, ustedes encuentran aquí estos iconos de este personaje. ¿Qué personaje es? Posible no lo conozcan. Es el Mario. Mario, ¿cierto? Entonces, aquí me preguntan en el chat que cómo es que se llamaba el programa. Entonces, les voy a compartir aquí toda la pantalla. El programa se llama Python, ¿listo? Entonces, si usted desea descargarlo para hacer el ejercicio ahorita o más tardecito, se llama Python. Entonces, usted va a Google y escribe descargar Python. Y cuando lo vaya a ejecutar, debe escribir en el inicio idle, IDLE, que creo que ustedes están mirando acá, ¿verdad? ¿Me confirman? ¿Están viendo la búsqueda que estoy haciendo en el botón de inicio? Sí, señor. Entonces, ustedes lo ejecutan y les va a aparecer esta ventanita. Aquí me imagino que todos recuerdan que para poder trabajar en Python, para poder empezar a programar, en esta ventana yo debía hacer algo antes de poder programar. ¿Qué debía hacer? Buscar como, no recuerdo si es en la parte de PDF, se busca como una ventanita para poder que salga otro y ahí empezar a hacer como el trabajo. Eso sí. Y eso, acá más, yendo a más, siendo más técnicos, pero lo que dijo Karen fue perfecto, lo que nos pidieron acá en el chat. Es siempre ir a File y New File, crear un nuevo archivo, ¿listo? Es aquí donde vamos a programar. Entonces les voy a mostrar rápidamente qué era lo que se buscaba con la programación, qué es lo que hicimos en el primer ejercicio o qué es lo que yo pretendía en el primer ejercicio, crear ventanas en Python. Todos los ejercicios del año anterior que trabajamos, perdón, el año anterior, el trimestre anterior, se ejecutaban directamente allí, en el IDE de Python, ¿verdad? No me creaba como una ventana aparte, no me creaba ningún archivo aparte que yo pudiese ejecutar, pero utilizando esta extensión, esta extensión que se llama Tinker, ¿listo? Voy a proceder a mostrarles aquí rápidamente en el IDE de Python. Cuando yo creo aquí la nueva ventana, estas son las tres primeras líneas de código que ustedes encuentran en la unidad didáctica, ¿cierto? Esta primera línea de código o estas dos primeras están asociadas a esta, entonces no tienen, a esta primera línea, no tienen mucha explicación que dar allí. Pero esta primera línea es la importante, porque aquí estoy, ¿qué? Con esta palabra que estoy haciendo, estoy importando, estoy trayendo, estoy llamando una librería, ¿listo? Esa librería, para los que juegan videojuegos me van a entender mejor, es como una extensión. Esto es como si yo le estuviera agregando algo a mi juego. En este caso, estoy agregando una librería que se llama Tinker. Esa librería me permite crear, ¿qué? Me permite crear ventanas. En este caso, vamos a crear o voy a crear, y ustedes van a intentar después, espero, puedan lograrlo, van a crear una ventanita. Dicha ventana va a tener un título. Ustedes se han dado cuenta que cada vez que van a abrir un software, un programa, cada vez que lo abren en la parte superior aparece por lo general el nombre del programa, ¿verdad? Bien sea Word, Excel, PowerPoint, Google Chrome, lo que sea, aparece por lo general el nombre de la ventana que usted está abriendo. Entonces, en este caso, usted le va a colocar allí, por lo que yo tengo en la programación, le va a agregar un título a esa ventana. Entonces, como se dan cuenta aquí, dice raíz.title y entre comillas tenemos el nombre de la ventana. Entonces, ventana de prueba. ¿Listo? ¿Alguien me recuerda, por favor, si son tan amables, cómo hago para verificar el código que llevo hasta este momento? ¿Qué debo oprimir? ¿Qué debo hacer para poderlo verificar? Listo, run. Listo, todos la tienen clara. Entonces, run y luego run module o directamente la tecla F5.
Le damos a aceptar, guardamos el archivo, le asignamos un nombre cualquiera y le damos guardar. Y él me ejecuta directamente antes, no sé si ustedes recuerdan que antes él me ejecutaba únicamente en una ventanita blanca, me mostraba solo el código, solo el código y me mostraba pues ya si me tocaba ingresar algún dato numérico o algo así. Pero en este caso él me está ejecutando gracias a esa librería que yo importé, me está ejecutando una ventana como tal. Ahora sí puedo decir, es un programa que se ejecuta. ¿Listo? Entonces, ese tipo de extensiones son las que se usan para poder crear programas propiamente, ventanas como tal. A esta ventana podemos ver, es una ventana completamente sencilla, el programa automáticamente me asigna un color, me asigna también automáticamente un logo, que lo vemos aquí en la esquina, es como una pluma, y el nombre que nosotros le agregamos es lo único que he creado hasta el momento, ventana de prueba. ¿Qué tenemos aquí en el resto de la programación? Seguidamente, para quien se anime a hacer el ejercicio, pues los animo a hacerlo, puedo cambiar el icono, que eso era lo que les iba a decir ahorita cuando les estaba hablando de este icono, de esta imagen de Mario. Te puedes cargar cualquier imagen, formato PNG, preferiblemente. ¿Listo? Y luego subirla a este enlace. En este enlace usted qué va a encontrar esta ventanita aquí. Listo, donde usted va a poder subir dicha imagen en formato PNG. Y automáticamente no tiene que cambiar nada allí, el programa no es difícil de utilizar. Usted carga la imagen y simplemente le da a empezar. Esto aquí en la parte inferior le da a empezar y él le va a transformar, le va a cambiar el formato a la imagen para pasarla, y me remito aquí a la unidad, para pasarla de formato PNG, transformarla a un formato .ico. ¿Listo? ¿Qué es ese formato ico? ¿Para qué se utiliza? Son formatos de imágenes que se utilizan para darle icono, en este caso a una ventana, o me remito aquí a mi escritorio, o para cambiarle el icono, por ejemplo, a un programa, al acceso directo de un programa. Eso también se puede hacer. ¿Listo? Una vez ustedes tengan esa imagen en formato .ico, ¿cuál es la idea? Complementar el código de programación hasta llegar a este apartado y utilizar dicha imagen. Entonces, si se fijan acá, yo debo utilizar el nombre de la imagen con el formato específico y tanto la imagen como el archivo de Python deberían estar guardados en la misma ubicación. ¿Listo? Inténtenlo, solo traten si pueden. Si no tienen la posibilidad, no pasa nada. ¿Listo? Si tienen la posibilidad de hacerlo y me muestran una fotico o un videito corto la próxima clase. ¿Listo? Em, Eso sería todo por temas de tiempo. ¿Listo? Porque ya está por finalizar el espacio. La próxima clase recuerden. Bueno, aquí dice alguien que ya hizo lo de Mario, pero no le aparece la imagen importante. Si usted guardó, si usted guardó su archivo de Python, miren mi archivo de Python acá. Si usted lo guardó en el escritorio, la imagen también debe estar guardada en el escritorio. ¿Listo? Si usted guardó el archivo de Python en descargas, la imagen debe estar en descargas. ¿Listo? Ambos archivos deben estar ubicados en una misma ubicación. ¿Listo? Bien sea descargas, escritorio en una misma carpeta. Segundo, si en la programación, y me remito aquí a la unidad, si en la programación yo dije que voy a llamar una imagen que se llama raccoonmario.ico, ¿cierto? Así mismo se debe llamar la imagen. No le puedo cambiar el nombre. ¿Listo? Entonces, la imagen tiene que tener el mismo nombre que yo llamo aquí en la programación. Entonces, probablemente por eso es que al compañero que me escribió no le aparece. ¿Listo? Inténtenlo y cualquier cosita ahí me están avisando. Queda un minutico, entonces ya voy a finalizar aquí la reunión. Completen el mapa, estructuren la clase y terminen allí toda esta partecita. ¿Listo? Que Dios les bendiga y voy a hacerme cargo de aquel chicuelo porque está llorando como loco. Que Dios les bendiga. Chao. Juicio. Bendiciones. Chao a todos.